esa ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo. A don Guillermo Mercado Barroso lo recordamos con su corbata Michi, su voz profunda y clara, su figura frágil, su cigarro, sus charlas amigables, su buen vestir y sobre todo por su forma personal de tratar y conversar con los demás. Lo vimos en las aulas, en los recitales, en los conciertos, en los cafés y en su biblioteca. No es fácil combinar la poesía con la docencia y combinarla al mismo tiempo con el periodismo y la política. Es más cómodo seguramente abordar el arte separado de la política. Es muy complejo aún hacer de la política un arte. Don Guillermo Mercado Barroso cumple en el 2004 100 años de haber nacido. Nació un 25 de marzo de 1904. Aquí en las casas mistianas y radicado durante muchos años en las casonas de la calle Cruz Verde. Se le encuentra en él esa mezcla armónica entre el verso y la acción, entre la sensibilidad social y el compromiso educativo, entre la poesía y la política. Quizás le debamos a él el respeto al indio que estudia en las escuelas nocturnas, el amor incondicional al niño y esa beligerante defensa de la escuela pública, la vida y la belleza. En educativo, ensalzó a la escuela de la época a pesar de las limitaciones existentes, esa escuela tan venida menos por esas odiosas pruebas estandarizadas. No en vano Guillermo Mercado Barroso estuvo atareado entre las auroras del movimiento social peruano a inicios del siglo XX. Fue simpatizante de las ideas socialistas de José Carlos Mariátegui. Guillermo Mercado fue un periodista pulcro, autor de Oro del Alma, Inampo, 7 poemas para una tarde, El Donato, un chulo de poemas, entre otros. Pasó no solo de ser director de una escuela primaria en la Antiquilla, sino llegó a encabezar organismos comprometidos con la cultura, como la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de Arequipa, ANEA, la Biblioteca Nacional del Perú, o el Instituto Nacional de Cultura. Los premios y galardones que le sucedieron con la edición de sus obras, modestamente financiadas, es otra historia en la vida de don Guillermo Mercado Barroso. Una lluvia de actividades están recargando los homenajes a los 100 años de nacimiento de don Guillermo Mercado Barroso. Poema de don Guillermo Mercado Barroso. El carpintero Silva. El carpintero Silva ganaba 1 peseta al día haciendo cajones para una fábrica. Era tan solo en medio de sus hombros. Estaba tan distante de donde se está un poco bien apenas. Recorro su taller humilde, los golpes de su martillo honrado, el trajín por los madereros de sus manos deformes, ese agudo llorar cada momento de su viejo serrucho, y hasta su triste solitario silbado siempre al mediodía. El carpintero Silva, envuelto en sus pobrezas, se acostaba junto al río. Bajo esas sombras familiares, su cuerpo hallaba lecho blando sobre la tierra dura. Las aguas negras y heladas
amasaron su alma de desheredado. Ese frío del río acribilló hasta su sombra. El carpintero Silva trabajó tanto que al fin murió de hambre. Entonces el hospital y los hombres lo sepultaron desnudo como una semilla. Él, que había hecho cajones, no tuvo ni una madera para su único lecho definitivo. La tumba fue su único gran salario. En las puertas de la fábrica ha quedado el tufo de su miseria, y en las aguas cargadas de piedras del río, la protesta entre dientes que fue toda su herencia. Homenaje a los 100 años del nacimiento del gran poeta arequipeño Guillermo Mercado Barroso. Guillermo Mercado Barroso nació el 25 de marzo de 1904 y partió al más allá el 7 de agosto de 1983. Es, sin duda, nuestro poeta y el mejor indigenista arequipeño y el maestro primario más representativo de la Ciudad Blanca. Homenaje a los 100 años del poeta Guillermo Mercado Barroso. Un reconocido homenaje a los versos, a la actividad periodística y a las enseñanzas que nos dejó don Guillermo Mercado, obra que no solamente se extendió a Arequipa, sino al país entero, incluso a nuestra América. Don Guillermo Mercado participaba en las obras
que dirigiera Mariátegui en la revista Mauta. Sus escritos y sus pensamientos quedarán siempre en recuerdo de los profesores, de los alumnos y de sus más entrañables amigos. Entre los premios y condecoraciones que obtuvo tenemos los siguientes: 1942, primer premio en el concurso poético organizado por Radio Holanda y el Consejo Provincial de Arequipa. En 1958, el Escudo de Oro de la ciudad de Arequipa, concurso de poesía organizado por la ANEA. En 1959, primer premio en el concurso de poesía organizado por la Casa de la Cultura de Arequipa. En 1962, la medalla de oro por obras publicadas, otorgado por el Consejo Provincial de Arequipa. En 1975, la medalla de la ciudad, otorgado por la Universidad Provincial de Arequipa. Don Guillermo Mercado fue hijo de don Mateo Mercado y doña Matilde Barroso. Estudió la secundaria en el glorioso Colegio Nacional de Independencia Americana. En 1924 ingresó a la Escuela Normal de Lima, logrando el título de maestro primario. Trabajó también en las ciudades de Mollendo, Callao, Lima, Cusco y Arequipa. Don Guillermo Mercado decía en su carta a los maestros del Perú, publicado por la revista Mauta: maestro de escuela que estás al pie de tu deber, en la aldea olvidada, o vives confundido en el fárrago de la capital. Maestro que aún tengas una inquietud fulgurante, o sientas ya el cansancio definitivo de tu misión. Maestro que padeces el olvido de los que no te comprenden y el escarnecimiento de quienes no te conocen. Maestro joven o viejo, seas como fueres, antes que el sol de tu vida se hunda para siempre y sea tu último instante un ocaso infecundo, haz alto en tu camino y extiende la mirada por el mundo, y verás que en el estremecimiento universal de la hora que vives, todos los ojos implorantes están puestos sobre ti, y que todos los infortunados, los que hoy tienen sed de compensación sobre la tierra, ponen un grito impositivo en tu conciencia y una esperanza en tu misión.